Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial para la certificación de impuestos internos usando la API simple. Me llamo Gonzalo Bustamante y en esta oportunidad le voy a presentar y hacer una introducción al programa que se ha desarrollado utilizando esta API eh, y que sirve de base para poder certificar documentos electrónicos en impuestos internos de Chile. Bueno, Bueno, como muchos sabrán, hay un proceso de certificación que exige impuestos internos. Acá estoy logueado con mi certificado digital en el ambiente de certificación y prueba. Y para empezar a hacer la certificación necesito solicitar, bueno, un timbraje electrónico y aparte solicitar un set de pruebas. Ya, este set de pruebas yo ya lo descargué. En esta oportunidad voy a certificar facturas exentas electrónicas. Sin embargo, el proceso es el mismo para el resto de los documentos, o sea, facturas afectas, notas de crédito y notas de débito. Bueno, en esta oportunidad también vamos a certificar notas de débito, es necesario, es obligatorio de hecho. Eh, bueno, una vez que yo ya tengo mi set de pruebas, lo voy a mostrar. Este es, como le había mencionado, este es un set de pruebas específico para la factura exenta. Sin embargo, funciona de la misma manera para el resto de los documentos. Al menos los documentos básicos, que son la factura afecta, las notas de crédito, las notas de débito. Bien, el set de prueba indica de que cada documento no debe indicar el monto IVA del 19%, ya que es una factura exenta. Y así lo vamos a hacer. Tenemos acá el set de pruebas dividido en casos. Tenemos que generar una factura exenta con este ítem. Eh, Necesitamos generar una nota de crédito que modifique el monto de la factura anterior y así sucesivamente. Una vez que se generen todos los documentos, estos eh, se deben reunir en un solo envío y enviárselo a Impuestos Internos. Impuestos Internos va a responder con un track ID y con ese track ID ustedes deben ingresarlo en la página para que le dé el visto bueno. Yo este proceso yo ya lo hice, lo probé y me fue bien. De hecho, acá por ejemplo tengo mi 8 DTS, que son los 8 casos del set de prueba, y un solo envío. Este envío es una especie de sobre, donde adentro, en vez de enviar cartas, ustedes envían las facturas. Es necesario este sobre para poder mandar la factura o los DTE. Bien, eh, ahora vamos a hacer el proceso desde cero. Bueno, yo ya lo envié. Impuesto Interno me acaba de responder hace 6 minutos, según Gmail. Y si se fijan, acá tengo los documentos, los informados y los aceptados. O sea, estamos ok. Ya le di la prueba de que funciona. Bien, sin más preámbulos. Ustedes al adquirir la API simple van a adquirir un proyecto realizado en C Sharp con el framework 4.6. Aquí lo pueden ver. Y es una aplicación de escritorio. Esta aplicación de escritorio tiene las opciones básicas para la certificación de documentos. En esta oportunidad solamente vamos a ver la emisión de documentos, que son las facturas electrónicas, las notas de crédito y las notas de débito. El primer paso de todos es ingresar el timbraje. Antiguamente uno tenía que acercarse a impuestos internos con, con un talonario o una resma de facturas y solicitaba timbrarlas y le daban un sello de agua. Ahora, bueno, desde en realidad hace tiempo eso ya no existe. El timbraje es electrónico y se hace a través de un archivo. Ese archivo se llama CAF y lo solicitan acá. Solicitar timbraje electrónico, ponen el RUT del contribuyente y bajan
un timbraje, por así decirlo, del documento que deseen certificar. Yo ya me adelanté, por supuesto, y ya bajé los tres CAF correspondientes a factura exenta, notas de crédito y notas de débito. Como les digo, la factura exenta es solo un tema particular de ahora, un, tengo que tengo que certificar a un nuevo cliente y me está solicitando factura exenta. Y en realidad estoy aprovechando el momento. Bien, entonces tenemos la emisión de documentos con las opciones de ingresar el timbraje, que es el paso uno. El segundo paso es generar el documento. Este documento, o sea, esta opción te genera un XML como el que tenemos acá. Este XML se compone, bueno, un encabezado donde se indica quién emite el documento, quién es el que la recibe, los totales, luego vienen los detalles, no tiene mucha ciencia, y cuando terminan los detalles vienen las referencias. En este caso, como se trata de un set de pruebas, sí o sí tiene que ir una referencia al set de pruebas. Luego viene el timbre. Este timbre lo que hace es permitirle al impuesto interno cerciorarse de que están autorizados a emitir un documento con un folio en particular. De hecho, por ejemplo, acá dice desde el 1 hasta el 200. O sea, tengo 200 documentos de factura exentas para emitir. Código 34 es factura exenta, código 33 el tradicional. Y luego tenemos la firma. Esta firma se hace con el certificado digital que ustedes tienen que tener instalado. Es requisito. Sí o sí tener un certificado digital autorizado para poder realizar este tutorial. Bien. El primer paso, ingresar timbraje CAF. Ustedes en la estructura de carpetas que tengan necesitan crear ciertas carpetas. A ver, acá yo tengo mi solución, ¿cierto? Con una solución en Visual Studio. Y aquí yo necesito dos carpetas. Una que se llame XML con los esquemas para validar de que el documento se genere correctamente. Estos son los esquemas que utiliza Impuestos Internos. Así nos evitamos de generar un documento que podría tener algún error, alguna falla. Entonces se valida antes de enviarlo. Y así nos ahorramos muchos problemas. Y la carpeta out, este archivo se genera solo, así que ustedes no se preocupen de él. Pero necesitamos dos carpetas, uno que se llame CAF y otra que se llame temp. En el CAF van a ir o se van a generar los, los timbrajes necesarios para poder emitir los documentos. Esto también se hace de forma automática, ustedes no tienen que hacer nada. Es más, yo lo voy a borrar. Ups. Bueno, cosas que pasan. CAF está vacío. Y en temp se van a guardar todos los documentos que se emitan. Ahora, ustedes de forma interna, según su propio sistema, según su propio sitio, van a definir cómo en realidad van a guardar estos datos en una base de datos, o van a replicar y hacer más respaldos, no lo sé, eso es a decisión y criterio de cada uno de ustedes. Lo importante es que esta estructura de carpetas exista. Si ustedes necesitan hacer un respaldo de los archivos, por ejemplo, lo buscan en la carpeta temp. Bien, CAF temp. Entonces, el primer paso es ingresar el timbraje. Si hago doble clic y y veo el código, tenemos que me llama un formulario que se llama ingresar timbraje, que es este, y el código es bastante sencillo. Muestro el diálogo para poder abrir un archivo, verifico que exista el archivo, mm, obtengo el path y luego empieza la magia. Yo el archivo lo deserializo con esta clase, que es una clase propia de la API, ¿ya?
De hecho, bueno, acá yo tengo el código, ustedes solamente van a tener los DLL o los compilados. Luego tienen, bueno, van llenando los datos. Yo en realidad acá muestro en unos campos de textos alguna información. Hago un switch dependiendo del tipo de dato porque esto me trae un código. Eh, muestro en realidad en este campo de texto, en este cuadro de texto, el tipo documento. En realidad es un tema de visualización, porque en realidad basta con hacer esto. Con esa pura línea es suficiente. Y al guardar, lo que se hace es generar este archivo .dat, donde se guarda íntegramente el archivo que ustedes descargaron. Ese archivo no puede sufrir ningún tipo de modificación. No se le puede agregar ningún espacio en blanco, ningún carácter en realidad. Entonces, procedamos. Compilamos. Primer paso, ingresar timbraje CAF. Me abre el formulario y busco los archivos. A esto me refería. Por ejemplo, acá yo muestro que es factura electrónica exenta y el rango autorizado. Le doy guardar, CAF guardado, y si se fijan, me genera este archivo. Este archivo, no se preocupen de este archivo, no lo toquen porque no lo pueden modificar porque es el archivo que timbra los documentos. Bien, tenemos factura electrónica exenta, vamos a aprovechar de generar el resto, nota de débito electrónica y nota de crédito electrónica. Entonces vamos a tener 3 CAF. El día de mañana, cuando se le acaben los folios, ustedes solicitan nuevamente un timbraje y acá se van a ir acumulando todos los timbrajes. Si por algún motivo ustedes lo borran o se borra, al momento de generar el documento, no, no he dicho nada. Esta parte se borra. Bien, eso es todo para el timbraje. Ahora, generar el documento. Esta parte es primordial y en realidad es súper sencillo. Yo les voy a mostrar, el código está comentado para que ustedes lo puedan utilizar sin problema. Tienen que indicar el root de la empresa. Acá yo tengo una serie de datos, de atributos, que me van a servir para ir haciendo la certificación. Ustedes inclusive pueden crear su propia solución de Visual Studio para hacer las certificaciones o para acoplarlo a su sistema. Eso es libre y no hay ninguna restricción, ¿ya? Yo simplemente hice una interfaz sencilla que, que sea que sea autoexplicativa. Bien, yo tengo que generar una ID del DTE. Esta ID, a ver, se lo voy a mostrar. Esta ID se guarda acá. Documento ID F1 y es necesario porque es un identificador único que uno le envía a puesto interno. Si yo le envío dos documentos con ese ID, me lo va a rechazar. Luego el caso de pruebas, que solo en realidad es para esta oportunidad, porque si después ustedes utilizan esta API para hacer sus documentos, no corre, no es necesario. El root del certificado. Esto es importante. Ustedes el certificado que tengan instalado en su computador necesitan lógicamente conocer el root del dueño de ese certificado. Y lo colocan acá. El formato del root es solamente números sin puntos y con guión. Luego el tipo. Por ejemplo, si empezamos con el caso 1, tenemos que factura no afecta o exenta electrónica. Entonces, tenemos un enum y seleccionamos la factura electrónica exenta. El código 34, sí. Bien. Exenta. Uso referencia, acá la voy a poner false. En realidad, esto es solamente para manejo de interfaz. Ahí se van a dar cuenta. En el load, instancio el root de la empresa que están certificando. Si una persona es natural, tiene que ir el root de la persona eh, al cual está a nombre todo esto. Y al hacer clic en generar documento, llamo a tres simples métodos: generar el DTE,
agregar las referencias, timbrar y firmar. Con eso estamos ok. Si vamos a generar DTE, generamos un nuevo objeto, instanciamos un objeto DTE de tipo DTE, engine.documento.dte, y lo empezamos a llenar. Estos son los campos obligatorios. Sí o sí tienen que ir el ID del DTE que les mostré recién, eh, el tipo, yo acá el tipo lo definí en una variable global, la fecha de emisión, bueno, ustedes le tendrán que poner la fecha de su sistema, y el folio. El folio yo lo definí acá también, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, de acuerdo a cómo esté su sistema. Luego, los datos del emisor, ¿ya? Bueno, estos son los datos de mi cliente. Es importante tener la actividad económica. Los códigos de actividad máximo son 3, tengo entendido. Ah, un detalle, máximo 4. Toda la API está comentada, tiene un resumen para indicar qué es lo que hace cada atributo. Por ejemplo, si yo poso el, por ejemplo, si yo coloco el mouse encima del atributo actividad económica, me dice código de actividad económica del emisor, relevante para el DTE, se acepta un máximo de 4, bla 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 bla. Lo mismo acá, ciudad de origen, análogo a dirección de origen, comuna de origen, dirección. Dice, datos correspondientes a dirección, desde donde se despachan bienes o de la sucursal que emite el documento si no hay despacho de bienes. O sea, te va explicando qué es lo que hace cada atributo, y puede ser una ayuda bastante buena si es que andan un poco perdido. Bueno, tenemos los datos del emisor, finalmente los del receptor. Yo tengo acá obviamente datos de prueba y como es una certificación, y estamos en la etapa del set básico de pruebas, da lo mismo en realidad el root, la razón social o los otros datos del receptor, del cliente. Los totales. Tenemos monto neto. Al tratarse en esta oportunidad de factura exenta, yo voy a usar el atributo monto exento. Eh, Como son exentas, no deben indicar una tasa de IVA y tampoco un IVA, por supuesto. En el caso de que sean facturas afectas a IVA, que es el 99% de los casos, esto no tiene que estar comentado, claramente. ¿Ya? Bien, y el monto total. El monto total es, valga la redundancia, el total del documento. La suma de todos los subtotales. Y generalmente, bueno, acá en la ayuda a memoria lo dice, tenemos el monto neto, más el monto no afecto o exento, más el IVA, impuestos adicionales, más impuestos específicos, bla, 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 bla. Generalmente para un negocio tradicional tenemos el monto neto, el IVA o impuestos específicos, ¿ya? Sin embargo, si tienen, dependiendo de la naturaleza de su negocio, quizás es necesario sumar otros montos. Bien, luego tenemos los detalles. Yo instancio un list de detalles, genero uno nuevo solito y tengo que indicarle el número de línea del detalle. O sea, ahí lo pueden hacer con un for each. Bueno, ustedes saben. Empezamos con el uno. Si el producto que estamos vendiendo es exento de IVA, lo deben indicar. Acá, en indicador exento, tenemos un tipo NUM, no afecto o exento. No afecto o exento. Si es un ítem afecto a IVA, no es necesario declarar esta línea. ¿Ya? De hecho, en ese caso tendrían que poner not set. ¿Ya? Bien. Eh, Luego, el nombre del detalle, la cantidad, el precio, el monto. El monto es el total, en el fondo, del ítem. Acá, bueno, acá en la glosa lo podemos ver. Es el precio unitario por la cantidad menos un monto de descuento más un monto de recargo. Si ustedes no hacen descuento por ítem,
y no hacen recargo por ítem, sería simplemente precio unitario por cantidad. Sin embargo, el impuesto interno le da a ustedes la opción de poder generar descuentos solamente por ítems. Y es aquí donde lo deben restar o sumar en el caso de los recargos. ¿Ya? Bueno, y se da una explicación más completa de este atributo. Luego lo agregamos a la lista y lo retornamos. Esto es en el caso de que tuvieran otro detalle, por ejemplo, el número de línea empieza en el 2 y la misma historia. Bien, este es el método generar DTE. Como ustedes verán, es bastante sencillo, en realidad no tiene ninguna ciencia. Segundo método, referencias. Eh, Cuando es set de pruebas, sí o sí tiene que haber una referencia. Y tiene que ser la primera. Siempre debe ir primero. Entonces aquí se debe poner not set. eh, el número de la referencia, o sea, el número de línea, por así decirlo, que siempre tiene que ser el uno en el caso de set de pruebas. Siempre tiene que ir primero. La razón de referencia, y acá yo pongo caso de prueba, si se fijan es caso bla 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 bla, va a depender del caso en el que estemos certificando. Y el tipo de documento al cual estoy haciendo referencia, que en este caso ya es set pruebas. Bien, si ustedes tuvieran otra referencia, o como a una orden de compra, como a una guía de despacho, eh, como a como una factura en el caso de las notas de crédito, es aquí donde ustedes lo deben agregar. ¿Ya? Primero, el código de referencia se indica al tipo de operación que estamos realizando. Puede ser anular un documento que estoy referenciando, estoy corrigiendo los montos del documento que estoy referenciando, o estoy corrigiendo el texto del documento que estoy referenciando. Que si no me equivoco puede ser el giro, el domicilio, el root, no me pregunten por qué el root, y no recuerdo cuál más. Pero eso está en la documentación, que es muy mala, de impuestos internos. Bien, eso. Luego, el tipo de documento al cual estoy haciendo referencia. Si se fijan, tenemos harto. Resolución, orden de compra, nota de pedido, nota de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a poner cualquier cosa, en realidad después lo vamos a cambiar. La razón de referencia es una glosa que en realidad no sé qué tanta validación tendrá en impuestos internos, pero al menos debe describir lo que se está haciendo. Por ejemplo, si yo estoy anulando una factura, yo digo que la razón de referencia es una factura exenta electrónica, número tanto, de la fecha tanto, y que corrige montos. O corrige texto, corrige giro, corrige domicilio, o simplemente corrige texto. Eso en realidad nunca el impuesto interno ha sido muy quisquilloso. Yo en realidad le pongo tal como está acá, corrige montos o corrige texto. Bien, o anula documentos de referencia. Otro detalle que se me fue aquí es que ustedes necesitan indicarle a la API el nombre del certificado digital. Es el friendly name o es el nombre descriptivo. También lo pueden encontrar como bajo, bajo ese nombre. Bueno, en mi caso, ustedes ven acá el nombre. Y es necesario. Para enviarlo, para timbrar, para firmar, es necesario. Reemplazar el nombre del certificado digital. Bien. Y finalmente, esto es lo más sencillo aún, timbrar y firmar es una sola línea. Claro, acá están tres, pero en el fondo es una sola sentencia, donde yo le digo que el documento, le digo, tímbramelo. Lo que hace entonces es validar de que exista un CAF disponible para poder timbrar. Y le doy el folio para ver si el CAF o si este folio está en el rango del CAF. Si eso está todo bien y no me lanza excepción,
Firmamos. Yo le doy firmar, le doy el nombre del certificado digital y me lo va a guardar aquí en temp, en la carpeta temp, perdón, déjenme llegar aquí, lo va a guardar aquí. Y yo esa variable, por supuesto, la puedo rescatar y después yo veré qué puedo hacer con ella. Eso va a depender de cada uno. A ver, veamos. Primero, caso uno. Entonces vamos a preparar el caso uno. Vamos a dar un identificador cualquiera, FAC 001. En realidad eso da lo mismo, pero es importante que sea único. Un folio, no recuerdo qué folio he utilizado, a ver. Creo que acá lo tengo, a ver. Informados, no. No recuerdo cuál es mi último folio disponible, pero no importa, vamos a cualquiera. Vamos a usar el 50, porque en el CAF, ¿en qué rango tengo? Del 1 al 200. Ya, voy a usar el 190. ¿Ya? Ese manejo lo tienen que hacer de forma interna ustedes, en sus bases de datos, ustedes verán cómo lo hacen. Es importante señalar que ya no son correlativos. O sea, yo puedo emitir el documento número 190, después puedo emitir el número 200 y al día siguiente yo puedo emitir la 195. No es necesario, ya no es un requisito de que sean correlativos. Bien, digo que el caso de prueba es el caso 1. Tengo el certificado y le voy a decir que es una factura electrónica exenta. Todo bien. ¿Uso referencia? No. Porque, no, porque solamente emito el documento. Esta variable usa referencia, en realidad yo la ocupo acá. Si que mi documento está referenciando a otro. En mi caso no. Solamente está haciendo una referencia que va sí o sí al set de pruebas. Por eso no lo valido, simplemente lo agrego. Bien. ¿Qué me dice? Me dice horas programador. Entonces el detalle, acá le voy a poner horas programador. Tiene que ser tal cual está acá. Cantidad 4. La unidad de medida no es obligatoria. Yo lo he enviado sin unidad de medida. Sin embargo, ustedes lo pueden agregar. Sin eso no hay problema. Unidad de medida, hora. El precio, 3077. Bien, 3077. Estos montos son netos. ¿Ya? Son netos. Y este monto de ítem también es neto. De hecho, dice monto por línea de detalle corresponde al monto neto. A menos que sea monto bruto. Bueno, a menos que un indicador. Que exista un indicador que diga que es un monto bruto. Sin embargo, yo les recomiendo trabajar simplemente con netos. Es más sencillo. Y al final, en el monto total, se suma el IVA y se suman todos los recargos. Me dice que es 3077 y son 4. 3077 por 4 yo ya lo calculé. Me adelanté. 12.308. 12.308. 12.308. Miento. Sí, está bien. Sí. El exento va a ser 12.308 y el total 12.308. Y le indico que justamente no afecto o exento. Bien. Me falta acá. En el monto del detalle. Se lo agrego. Luego aquí en la referencia en realidad no tengo que hacer nada. No tengo que tocar nada porque esto está en false. Entonces no va a entrar. Bien. Hagamos el proceso completo. Start. Compilamos. Bien, ya ingresé el timbre, así que no es necesario volver a hacerlo. Le hago clic en generar documento y se genera el documento. Si vamos a la carpeta temp, acá lo podemos ver. Y está el fax 0001, bla bla bla. Hora programador, 4, hora en la unidad, el timbre y la firma. Perfecto.
Ahora, para no hacer esto eterno, vamos a generar un sobre de envío. Yo acá en el sobre de envío puedo seleccionar varios documentos. Por ejemplo, puedo seleccionar todo esto. Y los envío todos de una sola vez. Sin embargo, vamos a hacer el que generamos recién. Que lo tengo por acá. No, lo tengo por aquí. Ven. Este. Y bueno, no mando ningún alert, ningún meshbox, pero acá me generó el envío. ¿Ya? Para el envío, chiquillos, es súper importante mantener algunos datos a mano, como son la fecha de autorización y el número de resolución. Si hacemos clic generar sobre de envío, si se fijan, lo que hago es instanciar una lista, un list de DTS, y luego voy recorriendo cada archivo que seleccioné. Leo todo el texto, le tengo que decir que me lo lea con un encoding de ISO 88591. Luego lo deserializo y me genera un DTE. ¿Ya? Y yo tengo un list de DTS y de strings de XML. Es importante tener ambos y los añado a esta lista. ¿Ya? Esta lista es la que está acá. Cuando termina de recorrer todo, llamo el método generar envío DTE to CE. ¿Ya? Ustedes deben, cada vez que emitan un documento, tienen que enviárselo al cliente y tienen que enviárselo a impuestos internos. El método es casi igual, ¿ya? La única diferencia es que es el root del receptor. Si vamos al método, le tengo que dar un ID único también, eso es importante. Añado los DTE que tengo, se lo añado al objeto que cree, que instancie, y le indico el root de impuestos internos. Acá le doy los subtotales de todos los documentos que adjunté. Por lo tanto, lo que hago acá en el fondo es hacer un count y para indicar cuántos documentos de cada tipo tengo. Y bueno, eso. Y la diferencia con el otro método de enviar al cliente, en realidad es muy poca. Eh, Ustedes pueden enviar de un documento o pueden enviar de varios. ¿Ya? El método no cambia casi nada. Acá como yo lo envío de a uno, la cantidad siempre le pongo uno por defecto y le pongo el tipo del DTE, que siempre voy a enviar una factura exenta o afecta, da lo mismo. Necesito el root de la empresa, el root de la persona que está usando el certificado y el receptor. Pero el método es igual. Y acá yo le agrego el número de resolución y la fecha de resolución. Esto es un atributo fijo que tienen que seguramente tener guardado en su base de datos. ¿Ya? Acá yo creé la fecha de resolución que me daba impuestos internos. Esto ustedes lo pueden sacar directamente de la página de impuestos internos. De hecho, lo pueden hacer, a ver si lo podemos hacer rápidamente. Opciones para el postulante, ayudas, informativo, a ver, instructivo técnico, no recuerdo en realidad. Datos del contribuyente para la construcción del DTE. Ahí está. Bien, no me sé el root. Ya, no importa. Pero ahí se hace. Generamos este envío, este archivo, y finalmente lo enviamos al servicio de impuesto interno. Le damos también el nombre del certificado digital. Hago un número máximo de 5 intentos. Y este es el método que hace la magia. Y lo envía. Acá ustedes tienen que indicar si lo envían como al ambiente de producción o al ambiente de certificación. Es súper importante. Por eso yo tengo acá dos radio buttons para indicar a qué ambiente lo voy a enviar. Tengo que enviar el nombre del certificado. Bueno, ustedes podrán ver después el código. Y el web service me va a responder con un XML. Y ese XML dentro va a venir un track ID. Ese track ID en el fondo es el número con el cual ustedes pueden hacer seguimiento de ese documento. O sea, seguimiento en el sentido de que ustedes pueden chequear
si el documento fue aceptado con reparos o fue rechazado. Lo vamos a ver. Ya generé el DTE, ya generé el envío del DTE y ahora lo voy a enviar. Enviar al SI, lo selecciono, sobreenviado correctamente y me indicó el track ID. Ahora, en cuestión de minutos o a veces de horas o inclusive días, me ha pasado, Impuestos Internos debería responder con un correo electrónico indicándote cómo te fue con el envío. Si es que no te llega, porque a veces el servicio demora mucho o a veces demora unos minutos, es sumamente relativo. Generalmente en la noche es más rápido. Ustedes lo pueden acá en envío de T consultar, estado de un envío. Ponen el root de la empresa que están certificando y ponen el track ID 5643 5643. Ahí parece que me llegó el correo 8618. Aceptado, perfecto. Entonces, claro, ahí me llegó el correo, certificación, perfecto. Y fue aceptado. Lo mismo se hace con el resto de los documentos. Ya, cualquier duda, no olviden ingresar a chilesystem.com en la opción de contacto o pueden entrar al blog y dejar su comentario. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Adiós.